Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy voy a reflexionar un poquito sobre el tema de la comprensión y el poder hacerlo, ¿a qué nos lleva? Eh, Comprender no es algo que se realice espontáneamente, y si lo hace es cuando ya llevas una cadena de aprendizaje y de experiencia con enseñanza. La comprensión, el poder comprender, sobre todo determinadas situaciones, se hace escalonadamente. No siempre se ve claramente. El hecho de comprender nos da información que de otra manera no la tendríamos. Es, por ejemplo, cuando empiezas a comprender que la mayoría de la mayoría a lo mejor no, pero un tanto por ciento elevado de personas, en vez de mirar hacia adentro, mira mucho hacia afuera. Es decir, en vez de mirarse interiormente en cuanto a su ser, mejorarse como personas, mejorar su bienestar, el poder mejorar también y enfocarse en ello, mejorar su vida, es como que son casi autómatas. Es decir, tienen su idea fija y, y siguen ese baremo. Y es cuando no se paran a pensar en su interior, el cómo mejorarse, el cómo mejorar su bienestar, su vida. El hecho de mirar para afuera es fijarse, a veces incluso extremadamente, en qué pasa afuera o qué es lo que imagina o piensa que ocurre fuera. El cómo lleva una persona, pues, su pelo, qué ropa lleva, qué expresión, qué apariencia, sin tener en cuenta que detrás de todo esto hay mucho más. Entonces, lo que se piense y lo que se cree no siempre es real, es más bien todo lo contrario. Es eso, un pensamiento y, en muchísimos casos, imaginación. El hecho de mirar hacia afuera es una distracción equivocada porque te hace perder un tiempo sumamente importante que podemos utilizar para entrar en ese estado interior de calma, de raciocinio, de estar bien con uno mismo y con los demás a pesar de lo que ocurra afuera y de las circunstancias. Y es encontrarse a nosotros, a nuestro ser, conocernos mejor, qué es lo que nos influye y qué es lo que no, cómo reaccionamos ante ello, qué sentimos, qué podemos hacer con ello. Si estamos en una situación a lo mejor por circunstancias que nos ha llevado pues a una tristeza, a una decepción, que no deja de ser una emoción que conlleva energía, porque todo es energía, inclusive las emociones. Las atendemos, las podemos atender y ver un poquito más dentro de estas emociones. Y a la vez podemos disolverlas.
con lo que nos lleva a un estado de bienestar superior, porque lo neutralizamos, entendemos y lo disolvemos. No nos enfocamos en exceso en lo que ha podido ocurrir fuera y que nos ha podido llevar a ese campo energético emocional. Es poder arreglar nuestra situación de vida, nuestra situación emocional, espiritual, física, psicológica, y unirse a la vez a esos campos de conciencia superior cuando nos miramos hacia adentro e disolvemos lo que hay que disolver, superamos lo que debemos de superar para salir de ese campo energético nada positivo, nos adentramos a esa conciencia, gran conciencia superior en la cual está todo. Y que podemos ser selectivos cuando trabajamos nuestro interior, porque salimos de ese campo energético, como bien dije que no es positivo, para integrarnos cuando hacemos ese trabajo interno propio y colocarnos en ese estado de conciencia que nos lleva a estar mucho mejor, saliendo de lo que nos paraliza, nos bloquea, nos obstruye, porque esas energías negativas no hacen otra cosa que densificar nuestro campo energético interno. Y en este caso estoy hablando en cuestión de las emociones. Hay mucho más, porque a veces cuando de golpe podemos encontrarnos con una tristeza que no sabemos bien por qué, estando bien anteriormente, hace segundos, hace minutos, debemos de pensar qué es lo que ha ocurrido ahí cuando no hay un motivo aparente. Puede ser que haya pasado alguna circunstancia o algún pensamiento, por muy pequeñito que sea, que nos haya recordado a algo que nos hizo integrarnos en esa emoción. O incluso esa emoción, esa energía puede ser no propia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que alguien nos la ha podido enviar a través de la mente o incluso a través de trabajos eh, nada benévolos que lo que hacen es pues enviar unas energías que no son positivas porque es un trabajo no benévolo para perjudicarnos de alguna manera y se realiza a través de lo mencionado, de ese envío energético que requiere de unos trabajos que eso solamente lo saben quien lo realizan. Pero también a nivel mente, personas que pueden tener una fuerza que a veces la desconocen y otras veces no tanto, pues pueden enviar con sus pensamientos no buenos, sus emociones no buenas, enviar ese tipo de energía e incluso otras peores, ¿no? El ser conscientes y darnos cuenta de ello nos permite poner una solución, erradicarlo. Y por eso el hecho de comprender no es muchas veces espontáneo. Requiere de reflexión, de un saber, de un conocimiento y de experiencias que te han determinado a ese conocimiento. A veces leer en libros
nos abren aperturas que nos integran en esa vivencia que el libro menciona o en ese conocimiento, que nos da pie a irnos integrando a él más fácilmente y pudiendo, con mayor o menor tiempo, llegar a esa comprensión, dependiendo del plano o del estadio evolutivo de cada uno. Y bueno, aquí lo dejo hoy, una pequeña reflexión que será útil para quien está en ese momento que lo necesita, en ese momento que ya tiene integrado una serie de vivencias, conocimientos, ganas de saber en cuanto a ello e indaga, o simplemente os ha llegado el vídeo porque algo que dentro de vuestro ser os ha encaminado a encontrarlo, este vídeo. Y probablemente podáis decir, porque a mí me ha ocurrido hace mucho tiempo atrás, eso que está ocurriendo, ese pensamiento, esa vivencia, eh, en vuestra búsqueda, que a veces no está nada relacionada, os determina a ese paraje, a ese lugar que os va a aportar un mensaje, una información que podéis incluso quedaros sorprendidos por la sincronicidad. Y es que muchas veces nuestros seres angélicos que nos puedan estar acompañando, nos ayudan a encauzarnos a eso que necesitamos en ese momento preciso. Así de hermoso es el todo. Cuando sabemos verlo, cuando nos sabemos ir encaminando, encrauzarnos, perdón, la palabra ahora no me va a salir bien, o sea que la dejamos, que nos enfocan en, en eso que requerimos en cuanto a lo que en ese preciso momento estamos viviendo, o nos está ocurriendo, o tenemos necesidad de saber inconsciente o inconscientemente, porque también ocurre. Y bueno, aquí lo dejo. Espero tengáis un día espléndido, lleno de luz, de conocimiento, de serenidad, de bienestar, enfocándoos en lo bueno vuestro y en lo bueno del todo, para que os determine en esa buena energía. Hasta pronto. Os animo a suscribiros si no lo habéis hecho. A los que lo vayáis a hacer y a los que lo han hecho, a los que ven mis vídeos enteros o los escuchan, muchísimas gracias. Hasta pronto. Bendiciones.